Como os decía, bienvenidos a esta reunión para CIOs, para responsables de tecnología. Hoy tenemos con nosotros a AT Sistemas como anfitrión. Ahora os voy a presentar a los dos participantes, a los dos anfitriones, ¿no?, de AT Sistemas, que son David Castro y Gustavo Sandoval. Y como os decía, en estas reuniones lo que buscamos es tener una interacción directa con los que estáis al frente de las organizaciones, de las instituciones, que sois los que realmente tenéis las manos metidas en lo que es la tecnología, en la transformación de las organizaciones. Y es un foro en el que yo creo que pues, tenemos normalmente conversaciones muy valiosas, muy nutritivas, porque aprendemos de vosotros y yo creo que vosotros podéis compartir experiencias, retos, inquietudes, dificultades, y esto es lo que las hace tan ricas, ¿no? Os agradezco ya, nada más empezar, que os hayáis conectado, pues bueno, pues que todos tenemos una agenda complicada y hoy queríamos llevar esta reunión a un tema de conversación que yo creo que en el sector en el que venís todos, que es el de la farmacia, el de la farmacología, es muy interesante, porque es un sector, el sector de farma, que tiene muchas connotaciones especiales, ¿no? Tanto por lo que implica desde el punto de vista de organización, pues porque tiene una parte que puede ser industrial, otra parte pues, que tiene que ver con esto que llamamos ahora del Customer Experience, o todas las connotaciones que tiene una organización convencional en cuanto a cómo se están transformando todas las empresas, cómo está iniciándose el uso de lo que llamamos el data driven, ¿no?, el sacar valor de los datos. Es decir, hay muchos elementos, muchas piezas en movimiento, como decía, desde la parte industrial, logística y demás, a todo lo que tiene que ver con una organización convencional. Es decir, toda la cadena de valor es compleja en el mundo de la farmacia, y la tecnología tiene mucho que ver en todo esto, y además, pues por razones históricas, pues también tiene sus peculiaridades que, bueno, pues que de eso sabéis vosotros más, ¿no? Todas estas transformaciones que ocurren en el sector, pues son un reto muy importante para vosotros, los responsables de tecnología. Pues por lo que decía, porque tenéis, a lo mejor algunos tenéis una parte más industrial, pero seguramente todos tenéis la parte logística, la parte de organización propia de los empleados, la parte de workplace, y creo que es muy interesante que tengamos una reunión de este tipo para compartir experiencias. Como os decía, el anfitrión de hoy es AT Sistemas, que, como sabéis, pues es una empresa que se dedica a ayudar a organizaciones en estas transformaciones, en esta digitalización de procesos. Y tenemos con nosotros a David Castro y a Gustavo, que yo creo que lo primero es que se presenten los anfitriones y que nos contéis un poco más de AT Sistemas. No sé quién quiere empezar, David. Bueno, empiezo yo, si no te importa, Gustavo. Muchas gracias, Daniel, por la introducción. Bueno, soy David Castro, responsable de la unidad de negocio de Life Sciences de AT Sistemas. Algunos de nosotros ya nos conocemos de antes de haber compartido eventos y proyectos juntos en el pasado. Y bueno, daros las gracias por haber aceptado la invitación, daros las gracias también a Daniel, a todo el equipo de Silicon por la organización, y un privilegio, ¿vale?, contar con vosotros para escuchar vuestras intervenciones, opiniones y experiencias sobre la temática que nos trae aquí. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Yo soy Gustavo Sandoval y estoy en AT Sistemas, dentro del área de desarrollo de negocio, y como responsable de la línea de negocio de IoT, AI, Data y todo lo que serían soluciones de Smart Industry, ¿no? Y bueno, me sumo a los agradecimientos de David, por un lado a los asistentes, por otro lado a Silicon por organizarlo, y como dice Daniel, estamos aquí también para, además de compartir con vosotros, aprender con vosotros. Ahora era yo el que estaba enmudecido. Gracias, Gustavo, gracias, David, por la introducción. Lo primero que hacemos siempre en estas reuniones es que queremos conocer un poco pues cómo es vuestro trabajo, cómo son vuestras organizaciones, saber en qué estado estáis y cuáles son
vuestros retos, ¿no? La primera pregunta es siempre esta, ¿no? Pues conocer un poco vuestras compañías, cómo estáis en lo que tiene que ver con digitalización, en lo que tiene que ver con esto que llevamos llamando unos años transformación digital y eso es básicamente lo que nos interesa saber durante toda la reunión, pero lo primero es un poco que nos pongáis en contexto. Antonio, que has sido el más madrugador, Antonio Ibarra de Grugental, no sé si lo he dicho bien, Grugental Pharma. No lo has dicho muy bien, pero ya lo digo yo ahora. Pues sí, cuéntanos un poco cuál es tu trabajo y cómo es vuestra organización en lo que tiene que ver con tecnología. El laboratorio se llama Grunenthal y es un laboratorio alemán que por eso tiene ese nombre un poquito raro. Bueno, yo quizás soy un poco rara avis aquí. No me considero CEO de Grunenthal ni me considero responsable de tecnología, pero sí que he estado muchos años relacionándome con la tecnología y con la transformación digital de las empresas farmacéuticas. Desde hace 6 años estoy en Grunenthal y bueno, pues estamos acometiendo o por lo menos yo estoy mucho más involucrado en la transformación desde el punto de vista comercial, ¿no? De lo que tiene que ver con la digitalización o la utilización de canales digitales para llegar a los clientes y cómo esos canales digitales pues también se van incorporando en las diferentes actividades comerciales, ¿no? Y todo eso, pues bueno, lógicamente genera un montón de datos que tenemos que poner en los sitios adecuados para poder explotarlos y tomar mejores decisiones. Es decir, que sí que todo esto que comentabas, Daniel, del data driven y de la customer experience y de la transformación digital, pues de alguna forma es algo que también ha llegado a la industria farmacéutica, acelerado lógicamente por la pandemia, pero que nosotros, por ejemplo, desde Grunenthal sí que ya veníamos trabajando en ello desde incluso antes, ¿no? Y bueno, pues no sé, encantado de estar aquí y también dispuesto a compartir cualquier inquietud o bueno, tema de debate que podamos sacar. Yo os adelanto que os llamo CEOs o responsables de tecnología, pero en realidad me refiero a que sois perfiles que tienen mucho que decir en las organizaciones en lo que tiene que ver con tecnología. Algunos estáis más en la parte de negocio, otros también depende de la temática de la reunión. Hay veces que son CEOs, ¿sabes? Pero sí, sois profesionales que estáis en el mundo de la tecnología y evidentemente el negocio y la tecnología cada vez están más unidos, ¿no? Entonces, pues hay perfiles que a lo mejor sin ser ingenieros, pues igual tienen mucho que decir, ¿no? En lo que tiene que ver con tecnología. ¿Seguimos la ronda? Dime. Por cierto, sí soy ingeniero, no simplemente pues ingeniero informático soy, pero vamos, que a pesar de ello, pues tampoco yo estoy ahí en todas las decisiones tecnológicas de la compañía. Muy bien. Alberto, seguimos contigo, que has sido el segundo en conectarte. Muy bien. Buenos días a todos. Muchas gracias a Silicon y a T-Systems por la invitación. Yo también voy a empezar diciendo un poco lo que Antonio Ibarra. Soy un poco rara avis. Ahora mismo pues he estado trabajando en la industria farmacéutica desde hace muchísimos años en transformación digital. Estuve en MSD en todo el proceso de transformación digital como pionero, que hizo la primera página web, para que os hagáis una idea, en el año 90. Tengo muchos años en la industria, como veis. Desde ahí, bueno, mi experiencia ha sido unir la tecnología con el negocio, como habéis dicho. De hecho, cuando trabajé en Accenture le llamábamos BizTech, que es Business and Technology, ¿no? Esa convergencia es en lo que tengo mi expertise. Y como veis, he pasado de la industria farmacéutica a ser consultor. He trabajado en inteligencia artificial en los últimos años en procesamiento del lenguaje natural en una startup, con lo cual tengo una visión también de innovación desde la startup. Y desde el mundo académico, desde hace muchísimos años, pues estoy trabajando con empresas, con escuelas de negocio, relacionando precisamente esto, ¿no? La innovación con la convergencia de la tecnología con el negocio. He estado en ESIC, ahora estoy en UNIR dirigiendo la asignatura de transformación digital para las empresas en general, de manera genérica, y específicamente en el único curso que hay universitario de marketing farmacéutico, llevando la asignatura
de Business Intelligence y bueno, pues Data Driven Companies utilizando el Big Data, inteligencia artificial, CRM y bueno, pues las tecnologías emergentes que se están viniendo, como por ejemplo el metaverso, ¿no? Ahí estoy. Así que lo que os pueda ayudar, mi experiencia la tenéis encima de la mesa. Gracias, Alberto. La verdad es que, pues sí, es que con perfiles como vosotros, pues fíjate lo que aprendemos. Se ha unido Alejandro Espósito de Merck. Te doy la bienvenida y gracias por conectarte. Estamos todavía con la ronda de presentaciones, de manera que pues llegas muy a tiempo. Simplemente, pues lo que queremos en esta primera cuestión es pues que nos contéis un poco qué hacéis en vuestras compañías, cuáles son vuestros roles y la relación que tienen con tecnología, con negocio y demás. Y bueno, pues vamos a seguir. ¿Qué te parece, Jaime, de Faes Pharma, si nos cuentas un poco tú lo que haces? Bien, nada, agradeceros la oportunidad de participar y contaros. Yo soy informático, llevo unos cuantos años en la profesión, pasando por distintos puestos, y en Faes Pharma me incorporé de ser director de una empresa industrial de otro sector hace 7 años para dirigir una empresa farma aquí en Vizcaya. La ocupación, pues ya os imagináis, bueno, sois del sector, la cantidad de sistemas que afectan con las normativas correspondientes a la parte de producción y luego lo que son las herramientas colaborativas dentro de Pharma. Y para mí el reto es, en este momento es claro, es sacar adelante una fábrica nueva que se está construyendo, que se espera que se ponga en marcha el año que viene, manteniendo la actividad de lo que ya existe. Porque es una fábrica nueva, pero por el momento no hemos duplicado ni incrementado el equipo asociado a las necesidades de la fábrica. Eso, bueno, cuando esté en marcha. Entonces, en este momento es un proyecto muy apasionante el que tenemos, agotador, pero bueno, es nuestro día a día. Ahora, el día a día de la fábrica actual y de los problemas del negocio, pues están ahí, pero son como más rutina, por así decir. Nuestro reto está en esta fábrica nueva que también se está construyendo aquí en Vizcaya, en el Parque Tecnológico. Qué interesante. Ahora nos ampliarás un poco de eso, porque toda esta parte de la nueva industria 4.0 que le llaman, que me imagino que vuestra nueva fábrica pues la estaréis diseñando con esta perspectiva y la verdad es que es muy interesante. Como decía, pues el sector farmacéutico tiene todas estas piezas móviles, ¿no? de industria, de digitalización, de todo lo que es el factor humano, que son muy interesantes. Y esta parte de industria es una de ellas. Seguimos. Cuando tenga oportunidad, porque hay un cambio radical de lo que es una empresa nacida en 1933 a una que se construye en 2021. Sí, habrá alguna diferencia entre la fábrica actual y la que estáis construyendo, seguro. Juan Carlos, en Bristol Myers, cuéntanos un poco qué es lo que hacéis. Hola, pues bueno, primero buenos días a todos. BMS, no sé bueno, supongo que lo sabréis, es una empresa farmacéutica localizada en Estados Unidos, donde está la matriz. Y por ejemplo, en España y Portugal, porque nosotros formamos un clúster de los dos países, pues somos puramente comerciales. Entonces, desde el punto de vista de IT al departamento en el que estoy, el rol que tenemos, aparte de tecnológico, es que estamos muy incrustados en las unidades de negocio para ver las necesidades que tienen y cómo podemos evolucionar dentro de por la innovación y de acercarnos de distintas formas a nuestros clientes, que no dejan de ser los médicos, para poder promocionar nuestros productos. Entonces, bueno, la filosofía de BMS es muy global, con lo cual muchas de las herramientas ya vienen diseñadas y implantadas desde Estados Unidos. Pero bueno, también tenemos la flexibilidad de, pues, para ese acercamiento, buscar alternativas por nuevos canales, sobre todo. Pues la omnicanalidad está muy presente y cómo analizar esa información para saber qué mensajes les tienes que dar a los clientes y cuál es el mejor canal para llegar a ellos.
En las multinacionales es interesante que entiendan que cada país tiene sus singularidades, ¿no? Y Sí. más en Europa. A veces las multinacionales, pues iba a decir sobre todo las norteamericanas, pero sí que a veces les cuesta un poco entender toda la complejidad que tiene Europa, pero es importante que tengan cierta independencia las filiales, ¿verdad? Totalmente alineado contigo. Es una guerra que supongo que tenemos todas las multinacionales, además las que estamos muy enfocadas con el mercado, o sea, que venimos de Estados Unidos, más, o sea, y cuando son muy potentes en Estados Unidos y aunque mucha parte del mercado también está fuera, pero las decisiones son tomadas desde Estados Unidos y muchas veces pues no se acoplan exactamente a cómo nosotros necesitamos Claro. llegar en nuestro mercado. Empezando porque la sanidad no tiene nada que ver, la de Efectivamente, países europeos con la de Estados Unidos. Entonces, y una la guerra regulación, constante. claro, me imagino las regulaciones también son distintas. En definitiva, es todo muy complicado. Vamos contigo, Alberto, de Siva. Muy buenos días a todos. Bueno, escuché antes al conectarme que no conocíais Siva, Laboratorio Siva. Es una compañía fundada en 1941 que entiendo que en este foro tal vez no la conozcáis o no tenga tanto nombre porque estamos especializados en productos para la salud animal. Somos una compañía farmacéutica veterinaria y bueno, pues desde el 41 llevamos creciendo, focalizando nuestros trabajos en el sector ganadero y es donde más fuerza tenemos, ¿vale? Dentro somos compañía nacional puramente. Tenemos varias filiales en el extranjero, entre México, Turquía, Portugal. Y bueno, yo como CEO de Siva llevo 8 años en esta compañía, 15 en el sector farmacéutico y básicamente pues, desde nuestro departamento nos ocupamos tanto de gestionar las necesidades que tienen todos los stakeholders de la compañía para llevar a cabo los proyectos informáticos, pero también los industriales que están más cerca, tanto los que están cerca del negocio como los que están más cerca de la planta industrial que tenemos ubicada aquí en León, al norte de España, con 3 fábricas especializadas en productos biológicos, farmacológicos y betalactámicos, ¿vale? Entonces, dentro de nuestro área llevamos tanto el desarrollo de nuevas aplicaciones como la integración de los sistemas implantados. Acabamos de aterrizar un ERP S/4HANA con todos los dolores que me imagino que ya conoceréis todos los que estáis aquí que puede traer esto. Y bueno, estamos en esa fase de digitalización temprana, intentando pasar a la siguiente evolución, al siguiente piso, como lo llamo yo, en el que dejamos de hablar de procesos e intercambio de datos y pasamos a analizar esos datos y a transformarlos o hacerlos interaccionar con los elementos físicos que existen en nuestra planta, es decir, a hacer recogida de datos a nivel industrial, a poder hacer ese análisis del dato y tomar mejores decisiones en las hojas de ruta, en las recetas y demás. A mayores de esto, pues llevamos toda la parte de gestión de negocio, más cerca ya de la parte de contabilidad, compras, cadena de suministro y demás. Y básicamente pues es un poco la descripción de lo que hace Siva hoy en día por nosotros. Nos parecemos en parte al resto de industria farmacéutica de humana, sustituyendo, pues, lógicamente, a nuestra red de clientes por consumidores finales ganaderos y trabajando a través de distribuidores, igual que en la industria humana, pues se trabaja a través de farmacias de venta al público. ¿Vale? Qué interesante la empresa y qué interesante tu papel, ¿no? Porque eres, yo creo, buen representante de los CEOs de esta nueva generación en la que la parte de industria de industria le iba a llamar, la parte de OT, ¿no? Que le llaman, sí. se une a la parte de IT y cómo ahora estáis ahí entre los dos mundos y con unos retos muy, muy importantes. Y el hecho de que además sea
industria farmacéutica dedicada al mundo animal, pues es que pues yo no lo sé si vosotros sois muy de tener animales, pero cualquiera que tenga mascotas sabe que esta es una industria que está creciendo de una manera extraordinaria. O sea, todo lo que tiene que hay alrededor de las mascotas es impresionante. En tu caso tiene que ver con ganadería, que tampoco deja de ser importante por todas las connotaciones que tiene también. Pero sí, la verdad, pues nada, bienvenido y gracias por estar con nosotros. Alejandro Espósito, cuéntanos un poco. Buenos días, ¿qué tal? Oye, lo primero, perdonad, pero no es que no me he podido incorporar antes, porque lo siento por ahí. Nada, no te preocupes. A ver, os cuento. Primero, Merck, que yo creo que se nos conoce, somos una farmacéutica que no lo somos, bastante conocida. Realmente somos una empresa de ciencia y tecnología, ¿vale? Para que os deis una idea, solo el 36% de los ingresos provienen del mundo healthcare. El resto viene o del tema de life science o de una división que tenemos que se llama electronics. Ahí hacemos, para que os una idea, cosas tan diversas como componentes para computación cuántica. Para que veáis dónde está la compañía, ¿no? Y en el mundo de life science, pues creo que tenemos como unos 300.000 productos que seguramente seamos proveedores de todos vosotros, además de eso, en la parte de life science, porque compramos en su día Millipore y Sigma, que son Sigma Aldrich, que son dos empresas que seguro que conocéis, ¿no? Entonces, bueno, y antes de decir lo de la industria, una empresa formada o hecha hace poco o comprado con otras, nosotros somos de 1668, o sea, la empresa tiene 354 años, ¿vale? O sea, no quiere decir que nuestras plantas tengan 354 años, pero la empresa los tiene, ¿no? Entonces, para que veáis dónde estamos. En realidad somos la farmacéutica más antigua del mundo. Y bueno, ¿y qué hacemos? O mi misión. Yo hasta hace un par de años era el CIO de Merck en España, pero ya hace como esos 2 años que se decidió que no había CIOs locales y que todo se globalizaba. No sé si a vosotros os pasa, pero lo que se ha hecho con toda la práctica de IT ha sido globalizarla y verticalizarla matricialmente, de forma que prácticamente pues ya no hay gente dedicada a los países que trabaje en IT. Y lo que hice fue migrar a toda la parte de digital, innovación, y pedí que si me movía a la parte de llevar la digitalización y la innovación dentro de la compañía, o me dejaban también trabajar la transformación cultural o no había forma de hacer esto, ¿no? Por lo cual soy responsable también de toda la parte de formación y transformación cultural, porque es la única manera que vi que podía acompañar toda la parte de digitalización e innovación. En cuanto a digitalización y innovación, yo creo que tenemos los mismos problemas que tenéis todos vosotros. Primero, el ser capaces de que la gente se crea que eso puede pasar. Segundo, el hacerlo. Y luego que tenemos bastante diferentes velocidades. Tienes un mundo como puede ser lo que puede ser el marketing o las ventas o todas las funciones globales de soporte, donde esa digitalización parece más emergente, y tienes el mundo de las plantas, donde muchas veces hacer cualquier cambio en cadenas de producciones, o los que tenéis planta ya lo sabéis, pues puede ser una pesadilla a la hora de luego tener que volver a certificar, validar o cualificar, ¿no? Con lo cual, nos movemos en ese mundo, en el mundo en el que estamos intentando innovar también en las plantas. Ahí estamos trabajando muy de la mano de nuestros colegas de OT, ya no solo IT, OT, y nosotros somos los que vamos poniendo un poco pinchando a la gente para que haga cosas. Interesante. Sí, además es uno de los elementos que queríamos destacar en las reuniones, lo que tiene que ver, a mí es uno de los que más me gusta, desde luego, todo lo que tiene que ver la relación entre la parte humana con la tecnología, ¿no? El cómo la digitalización de los procesos tiene que ir unida también o las transformaciones de los procesos o de los propios negocios tiene que ir unida también a una transformación del personal y cómo los propios profesionales a día de hoy pues nos vemos obligados a esta formación continua y cómo las organizaciones tienen este reto a veces de llevar a su personal a nuevos niveles, ¿no? Cuando surgen nuevas tecnologías o cuando se quieren modernizar procesos, ¿no? No sé si a lo mejor Gustavo o David queréis apuntar algo en lo que tiene que ver, pues que vosotros que también estáis cerca del sector farmacéutico, ¿cuáles son los retos que veis que tienen por delante? Quizás, Gustavo, tú estás en mejor posición para poder detallar alguno de los proyectos, pero coincidimos con prácticamente todos los ponentes, ¿vale? Comentaba Antonio
la cuestión y Alberto, la cuestión de los datos. Obviamente tenemos muchísimos proyectos de datos, de Big Data, desde una simple analítica a modelos predictivos. Por ejemplo, tenemos un proyecto muy bonito con Vida Pharma desarrollando modelos predictivos para pedidos de toda la red de farmacias. Comentaba también Alberto el tema de, digamos, de qué hacer con esos datos, ¿no? Ya estamos en esa fase, ¿no? Recogemos datos, empezamos a explotar esos datos, pero luego hay que saber qué hacer con ellos, ¿no? Comentaba Alberto Gómez también el tema de nuevas tecnologías emergentes. Tenemos un departamento dentro de AT Sistemas de tecnologías emergentes, todo el tema de metaverso. Obviamente estamos con algunas POCs, con clientes de pharma, para este tipo de proyectos de realidad virtual, realidad aumentada, lo que es la realidad extendida, ¿no? Juan Carlos comentaba un tema muy interesante, aplicaba el término encrustado a negocio, ¿no? O sea, que es el nuevo rol de IT, ¿no? O sea, que nosotros vemos que nuestros interlocutores están cada vez más asumiendo un rol, y lo comentaba también Alejandro ahora al final, que asumiendo un rol más estratégico, más transversal, más cerca de negocio, donde a veces vienen tecnologías impuestas de global y nosotros tenemos que ser un partner de apoyo local, ¿no? En la implantación, en la integración, en adaptar algunas veces de estas soluciones al contexto local. Jaime comentaba el tema de la industria 4.0, tuvimos proyectos de IoT, de conectividad con Behringer también. Entonces, totalmente alineado con todos. Son los proyectos que nos gustan, son retos. Y no sé, Gustavo, si quieres añadir, pero completamente alineados con todos los ponentes. Sí, totalmente. Sí, desde luego, como decía Daniel, ¿no? hay un, y lo habéis comentado, ¿no? Hay una gran transformación que se está produciendo, ¿no? Y bueno, hay tecnologías que ya están en un grado de madurez que pueden ayudar también a acelerar esos procesos, ¿no? Y por ejemplo, desde mi óptica, ¿no? Desde la parte del IoT, ¿no? Esa confluencia entre la parte OT y IT, ¿no? Y ese IoT, cuando lo aplicas a los dispositivos médicos, ¿no? Lo que sería el Internet de los Medical Things, el IoMT, ¿no? ¿Cómo puede ayudar a las empresas del sector fármaco en distintas áreas, ¿no? Por ejemplo, simplemente compartir con vosotros la experiencia de un cliente del sector farma que fabrica inhaladores y decidió conectar estos inhaladores a un cloud de grado médico de uno de nuestros partners, que es Biot Medical. Es, por supuesto, un cloud que cumple con IPA, GDPR, está muy securizado y tiene ya una serie de flujos preestablecidos para implementar diferentes casos de uso, ¿no? La cuestión es que con esta solución, esta empresa farmacéutica fue capaz de desplegar una solución de salud conectada en menos de un mes, ¿no? Que permite estas soluciones de salud conectada potenciados con dispositivos médicos conectados, permiten, por un lado, todo lo que es la mejora de la experiencia de usuario del usuario final, del paciente, ¿no? Porque se le hace todo el tracking de adherencia. El sistema le avisa cuando tiene que hacer una toma, cuando tiene que reemplazar el cartucho o el medicamento, que no se sobrepase de las dosis. Por otro lado, se mejora la asistencia al paciente porque esos datos se hacen disponibles para que el personal médico lo pueda consultar en cualquier momento y desde cualquier lugar, ¿no? Lo cual abre la puerta a una asistencia médica remota y más globalizada, ¿no? Y por último, ayudan en todo lo que sería el post-market clinical follow-up, ¿no? A hacer todo este seguimiento post-market, ya que te permite detectar cualquier pequeña desviación o incidencia antes de que sea severa, ¿no? Claro, además imaginaros todos estos dispositivos médicos que generan ingentes cantidades de datos. Estos datos, aquí ya entramos en lo que comentabais, ¿no? Todo lo que sería el data driven, ¿no? El explotar estos datos, sacar valor de ellos con modelos predictivos, con Big Data, que como decía David, pues son proyectos en los que tenemos muchísima experiencia en diferentes sectores, no solo aquí.
Y a partir de esos datos, claro, con eso podemos, se puede, pues, por un lado, extrapolar tendencias poblacionales, implementar soluciones más proactivas, una sanidad más proactiva, y por otro lado, eficientar todo lo que serían los procesos de clinical trials, ¿no? Porque una empresa de farma puede hacer los clinical trials con dispositivos remotos, de forma que los pacientes están en su casa y el personal médico hace el seguimiento desde cualquier sitio, ¿no? Así que, bueno, quería compartir esto con vosotros y tampoco me quiero extender mucho más. Desde luego es que el mundo de lo que tiene que ver con la salud, con la farmacología, con la medicina y la tecnología, lo que hay en el horizonte, la verdad es que invita a soñar casi cualquier cosa, ¿no? No hay más que ver más que las posibilidades que tienen ya algunos dispositivos. Pues no quería nombrar a Apple, pero quiero decir, que ya hay pulseras que son cuantificadoras, que son capaces de medir el ritmo cardíaco, que te están haciendo un electrocardiograma cada 10 minutos. Es decir, ahí la tecnología abre unas posibilidades, y la que has mencionado también de los ensayos clínicos, pues fíjate también lo que se puede llevar a cabo. Y esta era una parte que no habíamos mencionado, y está toda la otra que tiene que ver con la industria inteligente. Yo claro, creo que todo lo que sería la parte más industrial, que también, ¿no? Lo que comentabais antes, ¿no? De la fusión del IT y el OT, ¿no? Y aquí, pues bueno, con soluciones ya de edge computing, de tratamiento de toda esa información a nivel del edge, en fin. Sí, yo creo que es muy interesante también que por parte de empresas como vosotros, que sois, pues no sé si llamaros integradores o empresas no sé cómo llamaros, porque llamar consultoras queda fatal en esta era. Integradores creo que es una buena definición, porque al final, como decía David, lo que hacemos es integramos soluciones de distintos, con distintas partes que trabajamos, y con eso lo que hacemos es ayudamos a nuestro cliente final a resolver desafíos, ¿no? Es un negocio. Sí, pero por eso es muy interesante que cuando nos mostráis ejemplos de las empresas con las que habéis trabajado, porque entiendo también que otras personas que están en tecnología, otros profesionales, incluso, y más de este mismo sector, pues se pueden sentir reflejados en la problemática que han tenido alguien de su sector, que a lo mejor están una cosa tan banal como la mejora del sistema de colaboración de los empleados, o cómo utilizan el CRM o el RP y este tipo de tecnologías de gestión, a casos más de cómo habéis ayudado a lo mejor en la digitalización de una planta, ¿no? O sea, estoy pensando en casi cualquier cosa. Y como has mencionado, y estamos hablando de distintas tecnologías que se están utilizando para modernizar organizaciones, y más en lo que tiene que ver en sectores como la farmacología, la salud, la medicina, pues la siguiente cosa que os quería preguntar es un poco cuáles son las tecnologías que veis más prometedoras en vuestras organizaciones, que seguramente muchos vais a decir, pues, oye, el sacar partido de los datos, ¿no? Pero también un poco en qué partes de la cadena de valor los estáis viendo que están dando mejores frutos, o quizá los proyectos que habéis hecho últimamente que os están funcionando. No sé, podemos seguir la ronda como estábamos. Antonio, a lo mejor nos puedes contar un poco en Grunenthal, a ver si ahora lo he dicho bien, qué tecnologías estáis aplicando, en qué proyectos estáis. Bueno, pues precisamente con los datos yo creo que es donde tenemos más, o uno de los campos más interesantes, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con Big Data, que es inteligencia artificial, Machine Learning y todo este tipo de cuestiones, ¿no? Pero bueno, os puedo contar, por ejemplo, un ejemplo con el que estamos colaborando, en este caso con una empresa de fuera, con una colaboración con una startup española, en la que utilizamos la inteligencia artificial para facilitar la rehabilitación de pacientes que tienen un proceso doloroso. Grunenthal es una compañía que se enfoca principalmente en dolor, y con esta startup lo que estamos haciendo es facilitar la telerehabilitación asistida por inteligencia artificial, lo que significa que determinados protocolos de rehabilitación de las articulaciones que determinan los profesionales de la salud pueden ser realizadas en remoto por los pacientes,
Y el sistema lo que hace es monitorizar si esos ejercicios se realizan de acuerdo a lo establecido, ¿no? Te monitorizan, digamos, el movimiento de las articulaciones y con un seguimiento por cámara, pues en tiempo real el sistema te va diciendo si estás haciendo el ejercicio correctamente o no. Incluso pues te toma mediciones, ¿no? del ángulo de movimiento que a lo mejor pues estás recuperando, ¿no? Si recuperas 90 grados o 100 grados, ¿no? de amplitud de movimiento de la articulación, pues todo eso ya se monitoriza, digamos, pues de forma autónoma, ¿no? Con visión artificial, ¿verdad? Con visión artificial. Bueno, son algunos o un ejemplo, ¿no? concreto de cosas que estamos llevando ya a la práctica, ¿no? Y en colaboración pues con profesionales de la salud y también pues de cara a los pacientes, ¿no? Con lo cual, pues bueno, yo creo que ahí hay una explotación, ¿no? de lo que tiene que ver con la nueva tecnología, en este caso de inteligencia artificial, muy interesante. Otro ejemplo que os pongo rápidamente para digamos, ahondar en ello, también estamos empezando a trabajar, en este caso con un hospital de Valencia, en intentar utilizar todos los datos que se recogen en el servicio de urgencias para poder identificar casos bueno, pues poder diagnosticar mejor y tratar mejor, en este caso el dolor crónico, que es una patología que muchas veces no se identifica por sí misma, sino que, bueno, pues te dicen pues que se identifica como a lo mejor migraña o se identifica como dolor lumbar, pero el dolor crónico como tal tiene un tratamiento especializado y estamos intentando hacerlo pues con todos los datos, ¿no? que se recogen. En este caso, pues juntando historia clínica electrónica del paciente con pues todo lo que se recoge en urgencias, que también es normalmente en urgencias, pues casi todos los que vamos a urgencias vamos con dolor, procesos dolorosos. Entonces, bueno, pues estamos intentando ver si esos procesos dolorosos solo son agudos, o sea, son episodios puntuales, o si pudiesen ser episodios relacionados con un dolor crónico y de esa forma pues derivar mejor a los pacientes y poder tratarlos mejor, ¿no? Bueno, son y a dos nivel ejemplos. A lo mejor más de organización interna y demás, o... Bueno, porque a día de hoy pues no hay un seguimiento, digamos, basado en datos, ¿no? Y esto se trata de que los propios datos pues ofrezcan un diagnóstico o una sugerencia, ¿no? Luego siempre revisada por humanos, ¿no? Pero de alguna forma que sean los propios datos los que hablen y que al examinar la historial de un paciente, pues en ese momento poder que salta una alarma y diga, oye, pues este paciente igual lo que tiene es un proceso de migraña crónica y no un episodio agudo puntual de dolor de cabeza, ¿no? Entonces, claro, la derivación o el tratamiento de ese paciente ha de ser muy distinta, ¿no? En un caso u en otro. Y eso es un poco lo que estamos también intentando facilitar con este ejemplo. Como veis, bueno, dos ejemplos un poco de cara de puertas afuera, ¿no? Que bueno, esa es la otra, una de las componentes que también desde Pharma pues intentamos potenciar. Genial, muchas gracias, Antonio. Alberto, no sé si estáis ya inmersos en el metaverso, pero ¿cuáles son las tecnologías así que estáis aplicando? ¿O cuáles dirías tú que son pues, pequeños hitos que habéis obtenido en las últimas temporadas, pues de eso, de ser capaces de poner en marcha proyectos de datos o mejora de integración de distintos procesos de negocio o que tienen que ver con la relación con el cliente? Lo digo porque a lo mejor pensáis que estamos buscando solamente cosas así muy, muy avanzadas, cuando luego a lo mejor hay retos que son más complejos dentro de la compañía, ¿no? Pero sí. Bueno, y quiero decir que tenéis total libertad, que yo no quiero tampoco mediar en... Vale, yo tengo una visión, aunque no te guste lo del término consultor, yo lo llevo a gala. he sido muy consultor y tengo una visión no solo de ver muchos laboratorios que están haciendo, he ayudado a muchos laboratorios a poner en marcha proyectos y, bueno, pues casos de uso podríamos definir, bueno, pues dependiendo de dónde nos queremos enfocar, siempre desde la perspectiva customer-centric y data-driven, como decíais, ¿no? Bueno, pues hay infinidad de casos. Voy a poner uno que me parece muy relevante, que además es una preocupación por parte de la industria, que es el tema del real-world evidence, del real-world data, de utilizar los datos
como decía Antonio, extrayendo de pues, datos que son estructurados y no estructurados de los Electronic Medical Record, que ahora mismo hay infinidad de datos que están en la administración sanitaria, que se puede extraer un montón de información y que nos puede servir para poder mejorar un montón de problemas de salud y dirigidos al paciente, ¿no? Desde la adherencia al hipertratamiento, a la gestión de cualquier tipo de patología, ¿no? Seguimiento, monitorización. En inteligencia artificial, nosotros, yo cuando puse en marcha en desarrollo de negocio de Desai, en la startup que os comentaba de inteligencia artificial, nos focalizamos mucho en el procesamiento del lenguaje natural éramos capaces de, trabajando con este tipo de algoritmos, con Transformer que ya están puestos en el mercado y con Knowledge Graph, pues eran tecnologías que pusimos en marcha para estructurar mucho mejor los datos y sacar patrones de información sobre distintas patologías, segmentar a los pacientes y poder hacer de cada uno una personalización, ¿no? Hemos hablado de hiperpersonalización de cara a marketing también, donde tenemos muchos datos de nuestros clientes, del médico, de los pacientes, podemos estructurar mucho mejor la información, tener esa centricidad omnicanal de 360 grados, de verdad sacar patrones y poder tener información que nos sea para optimizar el negocio. Os voy a poner un ejemplo, simplemente, desde hace mucho tiempo ya en Accenture se trabajó en Estados Unidos con una empresa, por citar un caso, como habéis hecho los demás, ¿no? MSD con Walmart puso en marcha, sacando datos desestructurados del entorno, de las redes sociales, del tiempo, de la climatología, se estructuró información de tal manera que se identificaron patrones de cómo se utilizaban los antihistamínicos. De tal manera que Walmart pues, ponía en el mercado, ponía en sus estanterías mucho más antihistamínico cuando venía un pico de la patología, ¿no? Este es un caso que yo creo que fue relevante, se incrementaron las ventas de una manera increíble y que pues es extrapolable a cualquier tipo de proceso predictivo, ¿no? De inteligencia predictiva utilizando el Big Data. Y pues hay infinidad de casos que se pueden tratar. Sí. Desde yo que estoy más relacionado con el tema de negocio, con el tema de marketing, por ejemplo, pues cómo gestionamos la hiperpersonalización de cara a qué contenido se tiene que dar a un cliente por un canal adecuado en el momento adecuado, pues utilizando este tipo de tecnologías emergentes, ¿no? Desde Knowledge Graph, procesamiento del lenguaje natural y estos algoritmos, pues somos capaces de ponerlo en marcha. Sí. Google, Apple, Facebook, todas estas compañías nos están poniendo encima de la mesa este tipo de tecnología. Por ejemplo, GPT-3 de OpenAI nos pone una tecnología súper valiosa para poder generar contenidos. Y aunque tiene sus retos y tiene sus problemas, podemos trabajar con este tipo de tecnología y las compañías de la industria farmacéutica ya lo están haciendo. Cada caso de uso es interesantísimo de por sí, ¿verdad? Uh-huh. de los que mencionas. Uno de ellos es evidentemente la predicción de la demanda, que es verdad que cuando llega la primavera siempre en el lineal de la farmacia está el antihistamínico está en primera línea. Que bueno, que para eso no hacía falta haber montado mucha inteligencia artificial, pero quiero decir que sí que es verdad que la predicción de la demanda es una de las cosas en las que se trabaja muy habitualmente en cualquier organización, y es verdad que porque no sé cómo llamar a OpenAI, pero sí las organizaciones que desarrollan
inteligencia artificial, ya sean privadas o OpenAI, que es un conglomerado de distintas empresas, ¿no?, que colaboran, pues sí que hay, no sé cómo llamarlo, o sea, desarrollos de inteligencia artificial que luego se pueden aplicar a lo que quieras, y el lenguaje natural pues también tiene un campo de acción interesantísimo, por lo que decías tú, ¿no? En función de cómo se comunica un paciente, puedes saber mucho sobre él, ¿no? Para mí la comunicación es una de las herramientas de mi trabajo, pues también el saber cómo alguien se comunica dice mucho de esta persona. Jaime, cuéntanos un poco en Faes Pharma. Qué interesante está siendo todo, la verdad que... Pues en Faes Pharma, como os decía, estamos ahora muy condicionados por la fábrica nueva. Entonces, estamos metiendo nuevas tecnologías. Estamos, en esta industria 4.0, uno de los grandes pilares es la ciberseguridad. Y estamos intentando aprovechar la fábrica nueva para cambiar también ciertos procedimientos y maneras de trabajar de las sedes actuales, metiendo más elementos de ciberseguridad. Y a nivel general, lo que sí hemos aprovechado también para hacer, vamos a implantar un proyecto que hemos diseñado el año pasado, que es la arquitectura Data Governance. Manteníamos unos sistemas de indicadores más o menos tradicionales, operativos, y viendo lo que nos va a venir con los datos de la industria 4.0 y la evolución de los sistemas de reporting, pues hicimos un estudio para cambiar completamente toda la arquitectura, montar pues, una arquitectura con ETL, con data lakes o data factories en cloud, y de estar preparados para que cuando esperemos que a final del año que viene aquello esté funcionando, poder explotar la información de una manera mucho más online y fidedigna de cómo estamos usándolo hasta el día de hoy, de una manera mucho más de manera pasiva y con ciertas dificultades tecnológicas para consolidar toda la información de las distintas fuentes. Entonces, ese es uno de los proyectos que el negocio empieza a darse cuenta de lo que se ha ido preparando, ¿no? Que eso de que la suerte me pille trabajando, pues ahora asociado además a todos los nuevos elementos que se ponen en la nueva fábrica con el nuevo concepto de fabricación y 4.0, también esta parte de la consolidación de la información y el reporting con nuevas arquitecturas más basadas en cloud que en el típico servidor en fábrica que engancha al ERP y al sistema de captura de datos en planta. Vamos a hacer un cambio que yo creo que también va a ser muy de modernización y de avance para Faes. Qué interesante, porque evidentemente cuando hablamos de todos estos proyectos que son tan llamativos y tan interesantes y que aportan tanto a los negocios, pues luego detrás hay un trabajo de IT también importante, ¿no? Porque todos estos proyectos de datos hay que hacerlo con una buena gobernanza de los datos, estáis sujetos a un montón de normativas, tenéis todo el problema que tiene que ver con la seguridad, con la ciberseguridad, con la resiliencia, ¿no? Con esta capacidad de si tienes por cualquier cosa una brecha de seguridad, que el negocio no se vea afectado o se vea afectado lo mínimo. Por eso sois tan importantes los responsables de tecnología, tanto los que estáis más en la parte de negocio como los que están más en la parte de IT. Es decir, que es una cadena en la que todos los eslabones cuentan. Qué interesante. Juan Carlos, en Bristol Myers. Bueno, pues aquí desde el punto de vista comercial sí que hemos hecho varios pilotos a la hora de recoger información estructurada o desestructurada con diferentes insights para crear un data warehouse, un big data y poder sacar conclusiones sobre efectividad de la fuerza de ventas. Eso por un lado, más desde el punto de vista comercial. Desde el punto de vista de datos más clínicos, yo quería apuntar algo. Como sabéis, somos una industria muy regulada. Entonces, utilizar datos que vengan de diferentes fuentes con información de pacientes y tal, pues tratar esa información por temas de compliance, bueno, hay una barrera entre lo que es recibir el dato y lo que utilizar medical device para que tome decisiones
acerca del futuro del paciente. O sea, ahí hay que tratarlo con un poco de cuidado. Y bueno, continuamos, que es un día a día, que con metodologías ya que son antiguas, pero que no dejan de ser todavía innovadoras, como es pues, implementar RPAs, que no deja de hacer pues, mejoras de procesos. Automatización, ¿verdad? Efectivamente, sí. Automatización para mejoras de procesos y con esto pues, ganar eficiencia en el día a día. Interesante. Yo no sé si a lo mejor, Gustavo, aunque no te toque todavía, yo creo que a lo mejor sí que es interesante puntualizar algo. Es que como has mencionado precisamente ahora lo que tiene que ver con RPA, con automatización, pues la verdad es que están surgiendo tecnologías pues como los que son de process mining y demás, con RPA se están haciendo unas cosas, incluso ayer, fíjate, tuvimos una reunión de este tipo, pero en este caso presencial, que gracias a Dios ya las podemos tener tanto online como presenciales, y era con un desarrollador de tecnologías de estas que llaman low code, lo que permite crear aplicaciones y digitalizar procesos de una manera mucho más rápida que la habitual, y la verdad es que las organizaciones están muy en conseguir esta automatización, esta digitalización de procesos y también en ser muy ágiles, ¿no? A la hora de poderlos controlar, ¿verdad? Sí, sí, totalmente. Y aquí, como comentaba Jaime, ¿no? No, Juan Carlos, la RPA pues está ayudando a esa optimización de procesos, y nosotros, por ejemplo, hemos ayudado a empresas que tienen muchos procesos logísticos en el sector farma, con soluciones de RPA y IA combinados, y bueno, están pues bueno, optimizando todo lo que sería la gestión de recepción de producto, la expedición de producto, y bueno, con unos beneficios tremendos, ¿no? Aquí bueno, hay muchas zonas de mejora, ¿no? y de automatización. Y además eso, si fusionas la RPA, que sería la automatización por bots tradicionales, con la inteligencia artificial, y vamos hacia la hiperautomatización, ¿no? Ya todavía subimos un nivel más, y todo esto, como tú decías, ¿no? Apoyándonos en plataformas low code, o incluso algunas también no code, ¿no? Que ya tienen determinadas templates que pueden aprovecharse, ¿no? O sea que sí, es un campo también en el que estamos ayudando a muchos clientes. Y por otro lado, también me gustaría puntualizar, bueno, suscribir lo que ha explicado Jaime, ¿no? De todo implementar el gobierno del dato, ¿no? Antes de hacer pues una explotación del dato. Muchas veces pensamos en hacer ya la IA, el explotar el dato, y bueno, para digamos que obtener el máximo resultado y asegurar que lo que vamos el modelo que vamos a entrenar va a producir algo de valor, tenemos que tener una calidad y un gobierno de esos datos. Sí, y también que no nos metemos en un lío, ¿verdad? Exactamente. Exactamente. Entonces, creo que es el paso a seguir, y de hecho es lo que estamos viendo con muchos clientes, ¿no? Estamos acompañando a muchos clientes justamente en ese proceso, ¿no? En definir soluciones de gobierno del dato, desplegar esas soluciones de gobierno del dato, para después empezar a explotar esa información, sobre todo cuando viene de OT, ¿no? De la parte más industrial. Gracias, Gustavo. Alberto, cuéntanos un poco tu perspectiva. Pues la verdad es que es muy, muy interesante todo lo que estáis comentando, porque justamente, pues mientras ibais hablando, me estaba intentando hacer un par de ejemplos para comentar que estamos sacando adelante en pruebas de concepto. E intenté sacar un par de ellos en cada área, en la área de negocio, en el business OIT, y otro en la industrial. Y en la de negocio, pues una de las pruebas de concepto que hemos estado sacando este año es análisis predictivo de la demanda, de la facturación,
precisamente para explotarlo en los rolling forecasts y poder trasladarlo a la gestión del MRP dentro de nuestro recién implantado de RP. Y otro de los ejemplos de proyecto que estamos intentando sacar adelante, pues es justo lo acaba de comentar Juan Carlos, son cuando haces una mudanza a una casa nueva, en este caso a nuestro nuevo ERP, pues te encuentras con que tienes todas las cajas llenas de lo que has hecho con la mudanza. Y te toca pues empezar a cambiar la forma de trabajo, la forma de moverte dentro de esa casa, lo que viene siendo una reingeniería de proceso específico dentro de cada área. Y para eso pues estamos buscando cómo implementar estos RPAs, estas automatizaciones de procesos, para precisamente eliminar esos pasos que antes ya no teníamos en anteriores sistemas, pero que al implantar un nuevo RP, al cambiar de casa, pues por decirlo de alguna manera, te encuentras con pequeñas ineficiencias que tienes que intentar automatizar. Para eso, pues los RPA nos ayudarán totalmente y nos ayudarán a sacar, supongo y esperamos todos, nos ayudarán a ser mucho más eficientes a la hora de trabajar en el área de negocio. En el área industrial, pues tenemos ejemplos desde algo tan sencillo como utilizar visión artificial con una compañía italiana que acabamos de implementar en una línea de ¿Cómo se llama envasado. esta compañía? Perdona. Luego te paso el nombre de la compañía, porque ahora mismo no lo tengo. Es que hace tiempo estuve en un evento relacionado con inteligencia artificial y había una compañía que hace cosas de visión artificial que eran increíbles. Sí. Ahora no recuerdo yo tampoco el nombre, pero... Estos son unos fenómenos, porque de hecho es que han integrado dentro de una línea de inyectables una solución totalmente avanzada para conseguir identificar tanto que el etiquetado está correcto, que el encapsulado es el adecuado, que no hay fugas, que está conforme para continuar avanzando. Y pues algo tan sencillo o tan complejo, como quieras llamarlo, como eso, o una prueba de concepto que también va en base a mejorar la eficiencia de los procesos, en este caso industrial, como es hacer seguimiento de interiores de las hojas de ruta de nuestra planta, por dónde se mueven los palets, dónde tienen más cuellos de botella, para poder hacer un estudio, una investigación de dónde deberíamos hacer mejoras en maquinaria o dónde deberíamos invertir en duplicar líneas o demás. Eso pues, son un poco los ejemplos, las pruebas de concepto que estamos lanzando y los proyectos que tenemos a medio plazo, aparte de acostumbrarnos a nuestra nueva casa, nuestro nuevo RP. Sí, cambiar un ERP es un reto importante y los proyectos que mencionas, todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial, fabricación, control de calidad, estas cosas se hacen desde lo más banal, ¿no? Que mencionabas de que lea la etiqueta y que sea capaz de identificar que la etiqueta está correcta y que además se corresponde con el producto, porque pues no lo sé, me imagino que en un sector como el vuestro, que haya un fallo en este tipo de cosas, pues puede tener unas consecuencias muy retirada del desastrosas. otro, lógicamente. Sí, exactamente. Alejandro, cuéntanos un poco desde tu punto de vista o los proyectos que has estado trabajando últimamente. Vale, pues os cuento, si queréis, igual os pongo algunos ejemplos de lo que estamos haciendo y si queréis lo divido en dos áreas. Una, las áreas de producción, ¿vale? Que es lo que os contaba antes, donde, por ejemplo, lo que estamos apostando es mucho por la robótica, en este caso la robótica industrial. Entonces, para que os den una idea, tenemos una planta de biotecnología en Tres Cantos, donde tenemos doctores en biología, gente dándole vueltas a lo que se llaman las roller bottles para alimentar las células, ¿no? Imaginaos que estoy de acuerdo en que es súper importante, pero tener a alguien con esa formación haciendo así varias veces al día, pues no es lo más óptimo, ¿no? Entonces hemos instalado la verdad es que nos ha costado 2 años hacerlo, con un robot que era capaz de hacer ese trabajo por ellos, ¿no? Luego, en cuanto a visión artificial, también estamos haciendo bastante, sobre todo a la hora de formación. Lo que estamos haciendo es realidad aumentada a la hora de poder formar a los especialistas, que es mucho más sencillo. E incluso, si queréis os pongo otro ejemplo,
nosotros cuando hacemos cambios de formato, es decir, sabéis que los blister cuando van para Suecia van de 10 en 10 y cuando van para Estados Unidos tienen que ir en blister de 25. Bueno, pues el cambio de formato de cualquiera de nuestras líneas nos podía llevar del orden de día y medio casi de parada de hacer todo el cambio de formato de la línea. Y lo que hicimos fue con realidad aumentada hacer que el que tuviera que hacer el cambio de formato de la línea simplemente fuera con unas gafas viendo qué tenía que hacer en cada paso y validando lo que hacía en las propias gafas, por lo cual no tenía que llevar documentación aparte para validarlo. Eso lo que nos hizo fue bajar la parada casi a 3 horas, 3 y poco como mucho, o sea, imaginar la eficiencia. Y lo mejor que lo que hemos usado también es todo ese proceso para poder informar al resto de operarios para que lo puedan hacer igual, ¿no? Por lo cual, es un claro ejemplo de cómo usamos esa tecnología, ¿no? Luego, en cuanto a otras tecnologías, estamos haciendo algunos proyectos con inteligencia artificial, en este caso más destinados a la ayuda en el diagnóstico, por ejemplo, una ayuda en el diagnóstico del cáncer de colon, para saber si un tumor es resecable o no resecable. Parece que todavía no hay un consenso, aunque parezca mentira, y lo que ayudamos es un poco a diagnosticarlo y a llegar a la conclusión de si ese tumor ha de ser resecable o no. También estamos haciendo seguimiento, alguna aplicación de seguimiento de pacientes, por ejemplo, con esclerosis múltiple, que tienes que hacer mucho seguimiento y la inteligencia artificial te ayuda mucho tanto a hacer los test de seguimiento como a saber cómo va evolucionando. Y además lo puedes comparar con patrones que ya tienes, con lo cual sabes muy bien por dónde va a evolucionar, ¿no? En cuanto a otro tipo de tecnologías quizá un poco más punteras, por ejemplo, os he dicho antes que hacemos computación cuántica, estamos bastante metidos en ello. ¿Te parecía poco puntero lo que has dicho antes? No sé, a mí sí me lo parecía, la verdad. Pues en computación cuántica trabajamos en 3 ámbitos. Una, como os he dicho, no mi área, otra área hace componentes para computación cuántica. También desarrollamos algoritmia cuántica y también obviamente buscamos casos de uso, ¿no? Entonces, hace como 6 meses lanzamos uno que ya es difícil de hacer QNLP, o sea, computación cuántica con programación de lenguaje natural, a la hora de poder meter un montón de análisis clínicos para poderlos gestionar y sacar conclusiones. Y la verdad es que, bueno, es prueba de concepto, pero... ¿Cómo ves el futuro ahí? Porque se habla mucho de la computación cuántica y tiene todas estas... Te lo cuento ya un poco como nota al pie de la reunión, porque la verdad que... Yo soy un apasionado de ello. De hecho, formo parte de un task force de computación cuántica a nivel de Merck. Y luego también formo parte de una asociación de computación cuántica que estamos intentando que el Ministerio de Ciencia y Tecnología y el de Universidades pues ponga algo de dinero en la computación cuántica en España. De hecho, hemos preparado ya, va el 2.º año que preparamos el informe de la computación cuántica en España, donde sacamos a la luz cuáles son, iba a decir las bondades, pero más bien las carencias que estamos teniendo en España de no abrazar la computación cuántica, y eso que ya en Barcelona se está haciendo bastante y en Galicia también se está haciendo bastante. Como te digo, no creo que tengamos computación cuántica de usuario de aquí a muchos años, pero sí que el que ya podamos empezar a crear casos de uso en los cuales se puede utilizar, porque el problema es que la computación cuántica ya no es solo la computación como tal, o sea, lo difícil que es pues tener ese ordenador cuántico a menos de 273 grados, la impredictibilidad, todo esto, sino lo más importante es intentar conseguir casos de uso para poderla aplicar. Porque lo primero que tienes que hacer es pensar en algoritmia cuántica, con lo cual la algoritmia que trabajamos hasta ahora ya no sirve. Tienes que pensar en algoritmia cuántica y luego también entender dónde puedes aplicarla. Claro. Por suerte, todos nosotros, uno de los campos que tiene mayor aplicación y en el futuro es donde se está viendo... La medicina. En la medicina, eso es, en la parte de health y en la parte de química. Nosotros también somos una industria química. Claro, porque modelar procesos químicos a día de hoy no es viable. No es, pero sin embargo la computación cuántica nos está ayudando, por ejemplo, a simular el plegado de proteínas, por ejemplo, simular comportamientos de células, simular comportamientos de materiales de alto rendimiento biológicos. Claro. Que yo creo que es un futuro no muy próximo a un nivel, digamos, de todo el mundo, pero que yo creo que tenemos que ir por ahí y entre todos, y de hecho también formo parte de un consorcio a nivel global con farmas. Yo creo que Boehringer estáis en ese consorcio, por deciros alguno, que hemos creado un consorcio que se llama QFAR,
precisamente para buscar casos de uso entre todos para poder... perdón, Blumenthal, perdona. ¿Sabes? Para buscar casos de uso entre todas las farmas en un entorno precompetitivo, es decir, un entorno de colaboración. Colaboración, ¿verdad? Claro. Colaboración precompetitiva. Pues, o sea, que ahí estamos. ¿Y qué más cosas os puedo decir? Pues trabajamos también todo el tema, lo comentabas tú, Alberto, pues todo el tema de segmentación de clientes. Cada día estamos más preocupados con la segmentación de nuestros HCP, de nuestros clientes. También estudios de marketing mix modeling, es decir, entender cómo estamos llegando y por qué estamos llegando y dónde tenemos de verdad las ventajas para llegar. Y luego también, por supuesto, lo habéis comentado vosotros, todos temas de RPA en los cuales estamos intentando agilizar tanto el proceso como podemos. Qué interesante, la verdad es que sí, que nos has dado una pincelada ahí del futuro muy, muy interesante, porque además has mencionado computación cuántica con programación en lenguaje natural, que ya ahí ya me he quedado como súper loco, ¿no? De decir, qué cosas pueden venir en el futuro. Que fíjate, que pensaba yo que lo que me estabas contando de la realidad aumentada era avanzado, pues lo siguiente ya es todavía más. Yo me he quedado un poco descolocado, no sé vosotros, porque creo que ahora es el momento en el que podemos hablar más un poco de lo que es la parte organizativa, porque esto lo has mencionado precisamente, Alejandro, antes, ¿no? Como la formación, iba a decir, pues no sé cómo lo denomináis, el upskilling, ¿no? de los empleados es tan importante, y cómo a veces, por muy geniales que sean las tecnologías o cómo se digitalicen los procesos, si la parte humana no acompaña, esto es complicado, ¿no? Y también me gustaría que habláramos un poco de cómo digamos, organizáis la estrategia, o cómo se hace en vuestras organizaciones en lo que tiene que ver con la innovación, ¿no? Ahora mismo hablamos mucho lo hemos mencionado antes, ¿no? De tener equipos más ágiles, más flexibles, y todo esto también es un reto para vosotros, ¿no? Porque muchas veces, aunque no seáis los responsables de recursos humanos, pues sí sois los responsables de que la tecnología y los humanos que están dentro de las organizaciones se entiendan bien, ¿no? No sé si me explico. Es esta parte tan importante del factor humano que impacta tanto. Si queréis, seguimos con la ronda. Empezamos, como siempre, contigo, Antonio. Pues sí, gracias. Para mí este es un tema fundamental. De hecho, bueno, es casi de lo más importante. Creo que Alejandro lo comentaba antes con mucho énfasis también, ¿no? Pero cualquier avance tecnológico, digamos, tiene riesgo de no ser exitoso si no se le acompaña con un avance cultural o un avance, digamos, con que las personas sean capaces de utilizar la tecnología. Muchas veces nos empeñamos en poner la tecnología antes de que la organización esté preparada para sacarle partido, ¿no? Porque, claro, bueno, pues también poner una última tecnología pues tiene su puntito de atractivo, ¿no? Pero en realidad a lo mejor, bueno, pues la organización no está preparada, ¿no? Yo soy más partidario de preparar a la organización antes, ¿no? De que la organización padezca incluso, si queremos llamarlo así, el sufrimiento de no tener la tecnología adecuada. Es decir, de que esa necesidad de la tecnología, aun sabiendo que ya está preparada, suceda, ¿no? Porque entonces cuando la tecnología viene, todo es muchísimo más sencillo, ¿no? Y yo creo que no solo es formación, porque también creo que probablemente en todas las compañías hemos tenido cursos de tecnologías o de metodologías ágiles y de este tipo de cuestiones, pero luego tú te enfrentas con la triste realidad cuando sales del curso y dices, bueno, ¿y ahora qué? Si los procesos son iguales y si no ha cambiado nada. O sea, sé lo que es ser ágil, pero en realidad no puedo implementarlo, ¿no? Entonces, creo que va más allá de la formación, ¿no? Es un tema más arraigado en la propia cultura y organización de la empresa, ¿no? Y como desde todo la transformación cultural también es uno de los elementos clave de la organización. Sí, totalmente, por supuesto. Totalmente. Pero de arriba abajo de la organización, sí.
Pues bueno, ahí hay que jugar las cartas, yo creo que a veces de otra forma, ¿no? Y simplemente por poner algunos ejemplos, o pongo mi ejemplo particular, ¿no? Cuando yo entré en Grunenthal hace 6 años, entré como responsable de omnicanalidad y a mi jefa le dije, bueno, si esto tiene éxito, en realidad mi rol no hará falta dentro de unos años, porque lo que queremos es transformar la compañía, ¿no? Que abrace la omnicanalidad, y eso no lo puede hacer un departamento aislado. Para, digamos, para toda la compañía, sino que toda la compañía tiene que transformarse. Bueno, pues ya el año pasado mi rol desapareció como tal y de alguna forma eso simboliza un poco el éxito, ¿no? que hemos tenido desde el punto de vista de que la omnicanalidad, pues bueno, se ha integrado, ¿no? Y que ya todo el mundo habla de omnicanalidad de todos los departamentos y todos los roles que tienen que ver con esto, pues de alguna forma toman partido en primera persona, ¿no? Y no esperan que haya un experto allí o un grupo o un centro de excelencia que les solucione los problemas, ¿no? Yo creo que eso es transformación cultural, y lo que ayuda es a realmente a que todo lo que viene detrás, tecnología o procesos o todo lo que queramos, realmente fluya de una forma más suave, ¿no? Y eso al final pues garantiza un mayor éxito de cualquier iniciativa que se ponga en marcha. David o Gustavo, en esta parte, yo creo que David igual puedes intervenir tú, porque esto es, digamos que es transversal a todo tipo de organizaciones, ¿no? El transformar la tecnología o digitalizar procesos o querer modernizar una organización sin que la parte humana acompañe es poco menos que imposible, ¿no? De hecho, pues uno de los retos que tienen en los departamentos de tecnología es precisamente pues el estar al día de cómo la tecnología va cambiando, ¿no? O sea, ya no tiene nada que ver el responsable de sistemas o el responsable de informática de hace 20 años con el CIO de hoy, ¿verdad? Totalmente de acuerdo, Daniel. De hecho, dentro de nuestra organización tenemos una división dedicada justo a People and Culture, ¿no? Muchos proyectos de gestión de cambio, de nuevas metodologías, totalmente de acuerdo con Alejandro y con Antonio cuando comentan que una parte es la tecnología, que viene de apoyo, pero hay que sumar a las personas, ¿no? Y de ahí, pues, todo tipo de iniciativas en conjunto con nuestros clientes, desde itinerarios formativos, como comentaba Alejandro, pero personalizados. Metemos temas de gamificación, o sea que todo tema de metodologías ágiles y lean. O sea que existe, digamos, dentro de nuestra organización, pues esa división de People and Culture, como os he comentado, una división de DEX, que es de formación. Entonces, realmente casi te diría que es de los departamentos más importantes de nuestra organización, porque realmente las personas son las que hacen la diferencia. Sí, te lo decía porque he visto en tu fondo del vídeo la parte de Digital Experience School, y sé que trabajáis mucho en esta parte de formación de empleados e incluso de formación de nuevos empleados, ¿no? Que muchas veces pues forma parte de esta consultoría, ¿no? Que hacéis con las organizaciones, que a veces, bueno, a veces no, siempre a día de hoy se está hablando de que en el mundo de tecnología hay lo que llaman la guerra del talento, ¿no? Entonces es muy difícil captar talento en tecnología, el buen talento, claro, y es difícil de retener, y a veces pues puede que la cultura de la organización vaya incluso en contra de esta retención del talento y de esta consecución, porque si es Eso es. Justo, es que ni siquiera utilizamos ya la palabra retención, porque no se puede retener un empleado, ¿no? Se puede motivar a que fidelizar, se quede. ¿No? Eso es. O sea, totalmente alineados con esa visión. Todo el tema de plan de carrera, todo el tema de que pueda hacer todo el upskilling. Entonces, se hace todo un esfuerzo, digamos que es de los departamentos más grandes de la compañía, dedicados a las personas, ¿vale? Entonces, intentar que AT Sistemas tenga el mejor talento y poder brindar a nuestros clientes con ese mismo talento en los proyectos, ¿vale? Entonces, esa es un poco la idea. Casi aunque sea muy rápido, quizá tienes algún ejemplo últimamente o que te guste comentar de cómo habéis trabajado con alguna organización en este aspecto. Bueno,
De hecho, estábamos trabajando con varias en ese sentido, o sea, con empresas del sector farma hemos hecho proyectos de transformación, digamos, cultural. Se han implementado nuevas tecnologías, pero luego hubo que formar a todos los equipos en nuevas formas en la nueva forma de trabajar, ¿no? Porque esa tecnología supuso un cambio en la forma de trabajar, ¿no? Entonces hay que formar a la gente para que pueda estar, digamos, adaptada y preparada para desarrollarse en ese nuevo entorno, ¿no? Entonces, y además es una de las grandes dificultades que tienen los responsables de tecnología. En la mayoría de las reuniones que tenemos de este tipo, muchos CEOs nos dicen: la tecnología, si cabe, para mí es más fácil de entender y controlar que lo que tiene que ver luego después con la parte humana, ¿no? Entonces, yo tengo más dificultades en hacer que las personas se adapten bien a esta nueva tecnología que en la propia tecnología, ¿verdad? Justo. Seguimos, si os parece. Alberto, cuéntanos tú en la parte que tiene que ver con el elemento humano y la tecnología y la transformación. ¿Cuál es tu opinión o cómo estáis en vuestra organización? Sí, a ver, mi opinión es... He trabajado mucho con la industria farmacéutica, con Big Pharma, con Media Pharma, con pequeñas compañías. En todas la gestión del cambio era importante. O sea, Alejandro ha dado una clave que esto no es poner una tecnología, sino pongo la tecnología como solución a una necesidad de negocio o una necesidad prioritaria, estratégica de la compañía. Hablando de expectativas que antes mencionabais y hablamos de futuro, quantum computing y un montón de tecnologías emergentes, bueno, yo me voy siempre a Gartner, que da su posicionamiento en ese hype de medir las expectativas y de futuro y dónde estamos y dónde están las tecnologías. Tiene sus retractores y tiene sus... Yo me gusta verlo. En el último informe hablaba precisamente de este punto que estamos tratando. Dice: la escasez de talento supone el desafío más importante y creciente a la hora del éxito de las tecnologías emergentes. O sea, estamos hablando ahora mismo, en el año 2022, que el 64% de los encuestados decían que la retención del talento, la gestión del talento, la gestión del cambio era lo más importante. En el 2020 solo el 4% hablaba de esto y en el 2019 el 14%. O sea, la evolución de cómo las compañías están viendo que el talento y la gestión del cambio es muy importante a la hora de implementar cualquier tipo de tecnología emergente, es clarísimo, es clarísimo. Y esto, como decía Antonio de Grunenthal, no va de formación. A mí me están llegando, y bueno, ya os he dicho, me dedico un poco a la transformación digital desde el punto de vista de la formación. Cantidad de compañías de la Big Pharma y de Media Pharma, ves que los perfiles se tienen que adaptar y tienen que hacer ese reskilling. Los product managers de antes no son los de ahora. O sea, los perfiles están cambiando. Tienen que saber utilizar herramientas de self-service, por ejemplo, para hacer la analítica. Saber utilizar un Tableau, un Power BI, capacidades analíticas que no dependen solo de que un personal de Business Intelligence me pase los datos, sino saber qué quiero buscar, qué datos voy a necesitar, cómo los puedo utilizar y yo mismo poderlos trabajar para sacar resultados y hacer predicciones de negocio y gestionar adecuadamente esa segmentación, esa implementación de proyectos de automatización, etc. O sea, el Product Manager de ahora, el perfil de marketing, el perfil del director de marketing o el director financiero, no tiene nada que ver con lo que había anteriormente. Y se tienen que formar o se tiene que buscar el talento en otro sitio y tiene que haber mucho cambio y de hecho ya se está viendo que se están montando departamentos específicos de gestión del cambio con metodologías ágiles que no solo, como decía Antonio, no solo te dan el cursito, sino que además
intentan desarrollar e integrarla dentro de la compañía culturalmente. Y para eso se necesita desde que lo entienda bien la dirección, y es un tema de dirección que va de arriba abajo y también de abajo arriba. O sea, los empleados tienen que cambiar sus perfiles, se tienen que preocupar por hacerlo. Y además es que en lo que tiene que ver, es que también la tecnología impacta en lo que tiene que ver con esta gestión del cambio, con la gestión del empleado, ¿no? Ahora ya se habla también no solo del Customer Experience, sino del Employee Experience. Y todo lo importante que es poder medir esta experiencia para mejorarla y para lo que dices tú, para que haya una adaptación o un trabajo coordinado, ¿no?, entre los procesos de la organización y cómo trabajan los empleados y cómo los empleados al final somos humanos y a veces somos impredecibles y tenemos además estas resistencias al cambio, pues es otro de vuestros retos. Jaime, cuéntanos tú cómo ves esta parte y cómo estáis en Faes Farma en este sentido. Bueno, yo estoy creo que más que estar de acuerdo es que es un hecho lo que ha comentado Alberto, ¿no? Un poco los problemas de recursos especializados y de ciertos profesionales. Nosotros estamos de alguna manera transformando a la gente, más que para ser técnicos, por lo menos en el área de informática, para ser gestores. El nivel de especialización y el nivel de evolución, aunque Pharma es un sector muy regulado y los cambios suelen ser más prudentes, en el resto de la tecnología la velocidad es de vértigo y cada vez estamos yendo más hacia esa línea. Es difícil encontrar ciertos perfiles. En concreto, la parte, por ejemplo, de ciberseguridad o Salesforce o otras herramientas que destacan en este momento son realmente complejas. Encontrar perfiles especializados, por mucho apoyo de recursos humanos interno, al final acabas buscando empresas también muy especializadas, por lo cual se confirma de nuevo esa dificultad en localizar perfiles. Y ligándolo con este mensaje, lo que estamos también planteando como una herramienta al Departamento de Recursos Humanos es la evolución de sus herramientas. Cada vez que tengan también más herramientas informáticas para su gestión, porque pues ante esta falta de capital humano especializado, pues Recursos Humanos va a tener que ir a labores más de acompañamiento, tácticas o incluso estratégicas a negocio, ¿no? Y eso también les implica pues, nuevas herramientas para pues, toda la gestión de los empleados dentro de una organización, ya sea para planes de carrera, sucesión y desde un punto de vista más global. Esta visión más local cada vez es más complicado porque es que no hay recursos en local. Entonces, a nivel de grupo es un poco a lo que les estamos intentando acompañar y que si se abre una determinada plaza, pues que alguien que tiene pues, en otra localidad o incluso al otro lado del charco en Latinoamérica, que si es la persona idónea, ¿por qué no usar a alguien de dentro? Y eso, las herramientas les van a ayudar dentro de la dificultad que es. No iba a abrir el melón de si en trabajo remoto, híbrido y demás, porque eso da para otra reunión entera, pero sí que es verdad que, pues que el trabajo, el teletrabajo, el trabajo en remoto o combinado, pues es una de las realidades con las que yo creo que en las organizaciones hay que convivir y es un elemento clave también para integrar este nuevo talento o talento que está fuera de las fronteras, ¿verdad? Seguimos la ronda, Juan Carlos, que ahora como han cambiado las... Aquí te tengo, a mi izquierda. Vosotros desde... Pues bueno, vamos alineado con todo lo que estáis diciendo. Aunque sea evidente, la digitalización es de todos, no es solo de los equipos de IT. Entonces, pues entendemos que los empleados deben estar formados y hemos intentado cambiar la mente de los empleados transformándolos y hacer un cambio cultural. Entonces, hace 2 años, y aprovechando la pandemia, pues iniciamos un programa que además, llamado, pues habéis comentado vosotros la palabra, llamado Digital Upskilling, en el cual más del 70% de los empleados de la compañía participó en un programa con talleres, cursos. Al final acababa como una especie de pequeño máster, en el cual por grupos íbamos creando
ideas para mejoras pues de cómo llegar a nuestros clientes desde el punto de vista comercial. Se seleccionaron 3 y se presentaron al comité de dirección y alguna de ellas se ha puesto en marcha. O sea, no solo intentamos cambiar la mentalidad, sino que intentamos sacar provecho de todo ese conocimiento que íbamos cogiendo como empleados para la mejora en un futuro. Entonces, bueno, fue un éxito y de hecho fue algo que iniciamos localmente para España y Portugal y se ha exportado a otros países que están empezando a tener en cuenta estas cosas que son muy importantes, desde luego. Sí. Pero eso es sobre todo recalcar que no es un tema de IT, o sea, la tecnología está ahí, las herramientas están ahí, tenemos que proveer de esas herramientas. De cultura empresarial, sí. Efectivamente, pero es un cambio que tiene que venir también desde el que está muy cerca de tu cliente para ver cómo puedes reenfocar todos estos temas. Y además estas son cosas que en grandes organizaciones se empieza a tener muy, muy en cuenta. Y no solo de cara adentro, sino a todo esto que tiene que ver con lo que llaman ahora el ESG, ¿no? El Environment, Social and Governance. Y para las organizaciones puede ser muy, muy importante el medir esta experiencia de empleado, el ser capaces de gestionar este cambio cultural o de fidelizar al empleado o de conseguir esta posibilidad de que el profesional vaya creciendo también profesionalmente, nunca mejor dicho, porque es un elemento que yo creo que como profesional para mí es muy valioso que mi organización me deje un camino para seguir desarrollando mi carrera, ¿no? Esto es muy, muy interesante. Alberto, en Siva, pues ¿cómo estáis en esta parte? Poco más que añadir, la verdad que totalmente de acuerdo con todos los presentes en que la formación es algo básico que tiene que ser el pilar de la compañía, no del área de tecnologías. O sea, el área de tecnologías tiene que aportar las herramientas y debe colaborar en esa formación para que todo el mundo esté tanto con las herramientas necesarias como con las formas de trabajo que tienen que realizar bajo conocimiento, pero precisamente puede que por esa complejidad desde el área de tecnologías en insistir en que los empleados estén formados, han surgido herramientas como el RPA para intentar aquello que sea automatizable, automatizarlo y que el usuario pase a no ser alguien que tiene que saber pinchar en 2 sitios, sino que tenga que utilizar la cabeza para hacer su trabajo. O sea, que dejemos de tener a usuarios o empleados que hacen trabajos automatizados y pasen a pensar un poco más. En ese sentido es donde más fuerza estamos intentando hacer en SIVA con las formaciones en pensamiento, en utilizar más herramientas de pensamiento abierto y no tanto no tanto centrarnos en formaciones específicas de procesos que sí que podemos sustituir por un RPA. En cuanto a cómo tiene que ser esta formación, pues desde luego coincido con que siempre, y gracias a Dios tenemos esa suerte, debe estar gobernada por la alta dirección, desde el CEO hasta todo el comité de dirección, tiene que estar sponsorizada. Y para que ese cambio cultural se produzca, pues hay que insistir y darle la importancia que se merece, desde luego. El cambio cultural tiene que empezar también por arriba, ¿verdad? Es importante. Mira, se ha despedido ya de nosotros Alejandro Espósito. Yo le quiero dar, aunque ya no esté conectado, le quiero dar las gracias porque ha sido bueno, las de todos, son intervenciones súper interesantes. Y si os parece, como llevamos ya hora y media de reunión, yo creo que sería el momento en que David o Gustavo nos dierais un poco las conclusiones o consejos que daríais a los profesionales de este sector para mejorar en sus organizaciones. Bueno, yo dejo a Gustavo porque consejos con este grupo tan interesante hemos venido a aprender, como decía Gustavo. Yo creo que le hemos dicho todos aquí un poco la receta, lo que está pasando en el sector y cómo estamos las compañías intentando adaptarnos
y contribuir con un modelo mucho más colaborativo. Yo creo que la temática de los modelos de innovación la hemos tocado algo, pero podríamos tener un evento solo dedicado a temas de innovación. Lo comentó Antonio, Alberto, modelos mucho más abiertos de innovación, de colaboración con startups. Yo creo que ese es el camino, ¿no? El camino es dejar de buscar muchas veces la innovación y el avance dentro de las paredes de la organización, pero abriendo y fuera, colaborando con todas las empresas, ¿no? Desde consultoría, desde startups. Y entonces yo creo que es el modelo de avanzar, ¿no? Y el rol del CEO, del responsable de tecnología o de digital, es un poco ese, ¿no? De mucho más transversal, mucho más cerca de negocio, lo comentaba Juan Carlos. Es un modelo mucho más de advisory, un rol mucho más estratégico. No sé si compartís esa visión, pero desde AT intentamos ser ese partner, ¿no? Ser ese compañero de viaje de nuestros clientes en ese sentido, ¿no? De acompañar end-to-end en todo el proceso, ¿no? No ser un proveedor de tecnología, pero ser un partner a nivel de soluciones, ¿no? No sé, Gustavo, si quieres añadir algo. No, creo que lo has explicado muy bien y totalmente alineado, sí. Es muy importante, sí, porque quiero decir, ni siquiera bueno, iba a decir una tontería, ni siquiera vosotros que se ve que sois profesionales con un nivel impresionante, ¿no? Y con un background muy importante, podéis estar en todo, ¿no? Ni podéis ser expertos en todo. Entonces, desde este punto de vista, los partners, los integradores, la verdad es que aportan al sector o al mercado, aportan un elemento muy importante, ¿no? Cada uno, pues es verdad que todos sabemos mucho de todo, pero hay cosas de las que sabemos muy poco. Yo como periodista sé muy poco de muchas cosas, como dicen. La verdad es que la reunión ha sido interesantísima. Hay dos personas que se han tenido que desconectar. Alejandro era uno de ellos, y también Juan Carlos de Bristol Myers. Pero también le quiero dar las gracias y os doy muchísimo las gracias a todos los que habéis estado: Alberto Gómez de Life Science, Jaime López de Faes Pharma, Alberto Arce, Antonio Ibarra y por supuesto a los anfitriones Gustavo y David Castro de AT Sistemas. Gracias por conectaros. Yo he aprendido un montón, como suele suceder, pero con lo poco que yo sé es fácil que yo aprenda algo, pero de verdad es un placer teneros con vosotros y os agradezco que os hayáis conectado y hayáis compartido esta hora y media. Muchísimas gracias. Y nada, espero que coincidamos en otra muy pronto. Muy bien. Gracias. Gracias. Muchas gracias a todos. Un saludo a Un saludo. todos.